Ya, iniciemos la grabación de el cálculo de fierros de borde. Para esto vamos a tener esta presentación, que son cómo se analiza y cómo se calculan los fierros de borde para hormigón armado en un muro. Lo primero que tenemos que hacer es para calcular los fierros de borde, el cálculo del peso de la losa, que va a descargar sobre el muro. Para esto tenemos un ejemplo aquí de una losa que tiene 4 metros por 2 metros, donde lo primero que vamos a calcular es el área tributaria. Entonces el área tributaria, si esto tiene 2 metros, a esta altura tiene 1, por lo tanto va a ser la base 2 por 1 dividido por 2, porque es un triángulo, y nos da 1 metro cuadrado. La segunda área tributaria es un trapecio, que tiene 4. Si esto tiene 1, esto tiene 1, de aquí a ahí tenemos 2 metros. Por lo tanto, la semisuma de las bases, que sería los 4 metros más 2 metros dividido por 2 por la altura. Y la altura, si esto tiene 2 metros, la altura aquí que voy a tener para el trapecio va a ser 1 metro. Y nos da 3 metros cuadrados. Luego, necesitamos saber qué espesor le vamos a dar a esta losa. Entonces el espesor de la losa se calcula, ¿se acuerdan que se calcula como el largo inferior dividido entre 25 y 35? Y nosotros para hacer un estimado lo dividimos por 30. Entonces nos dio 6,6. Pero para ejemplificar bien esto, vamos a considerar que tenemos varias losas y que la losa menor nos dio 12 centímetros ya de espesor. Vamos a hacer un ejemplo como si tuviéramos 12, pero así se calcula el espesor de la losa. Y luego tenemos una sobrelosa de 3 centímetros. Entonces, acá vamos a calcular el peso propio de la losa. El peso propio de la losa va a ser 1 metro por el espesor de la losa por la densidad del hormigón. Nos da 300 kilos por metro cuadrado. El peso propio de la sobrelosa, que sería 1 metro por los 3 centímetros, por 2000, que sería la densidad del mortero, nos da 60 kilos por metro cuadrado. Y como estamos considerando que esto es habitacional, la sobrecarga, de acuerdo a la norma, son 200 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, el total son 560 kilos por metro cuadrado. Ahora, vamos a calcular el peso de acuerdo al área tributaria. El peso para la primera área tributaria, que tengo 1 metro cuadrado, por los 560 kilos por metro cuadrado, los metros cuadrados se me van y me queda una carga puntual de 560, que es el área tributaria por los 560. Para el área tributaria 2 lo mismo, los 3 metros cuadrados los multiplico por los 560 y me da una carga puntual de 1680 kilos. Luego, esa carga puntual la voy a transformar en distribuida. Para hacerla distribuida, habíamos visto que era la carga dividido por el 80% del largo. Entonces va a ser los 560 dividido por el 80%. ¿De qué largo? Del largo del área tributaria, que forma un triángulo. Por lo tanto, serían 2 metros. Y me quedan 350 kilos por metro lineal. Luego, para la trapezoidal, tendríamos la carga, que son los 1680, dividido por 0,9 por el 90% del largo trapezoidal. El 90% de este largo, de los 4 metros. Y nos da 467 kilos por metro. ¿Ya? Entonces, para este ejemplo del análisis de los fierros de borde, nosotros ya hicimos el análisis estático a través del Excel, y las fuerzas que nos dio en cada uno de los pisos va a ser en el primer piso de 800 kilos, en el segundo piso de 1000 kilos, en el tercer piso de 1200 kilos, al muro que tiene continuidad. Por ejemplo, este podría ser el muro 1X, y este muro tiene continuidad. Y ahora, como tenemos 2 metros de largo, y sabemos que el peso de la losa que descarga sobre ese muro es de 350 kilos por metro lineal, tenemos aquí una losa de 350 kilos por metro lineal, una losa de 350 kilos por metro lineal, una losa de 350 kilos por metro lineal.
Entonces comenzamos el análisis del tercer piso. ¿Ya? Para calcular el fierro de borde debemos tener las siguientes consideraciones. Primero, debemos saber el largo del muro, la altura del muro, qué carga viene sobre el muro y la fuerza horizontal. ¿Por qué la fuerza horizontal? Porque para calcular el momento que va a tratar de volcar este muro, va a ser P por la altura. Y el peso del muro que va a evitar que esto vuelque va a ser la carga uniformemente distribuida por el largo más el volumen del muro, por eso volumen del muro, por la densidad del hormigón. ¿Ya? Esos son los primeros datos que vamos a considerar. Y para calcular la fuerza que le va a llegar a este muro, que va a querer volcar este muro, se calcula con la siguiente expresión, que es la fuerza es igual al sigma del momento menos el sigma de la normal al cuadrado dividido por el sigma del momento por el ancho por el largo cuarto, siendo sigma n la normal dividido por el área y siendo sigma m el momento solicitante partido por el resistente. Ahora, el momento resistente, ¿cómo se calcula? Como la inercia dividido por v. Acá no se ve mucho, pero esto dice que es esta altura de este muro es h. Por lo tanto, del centro de gravedad al borde en tracción y al centro de gravedad al borde en compresión, tenemos h medio. Y ahí dice que la inercia es igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces, el momento resistente sería un doceavo de la base por la altura al cubo dividido por v, por h medios. Si yo simplifico esto, me queda que el momento resistente es bh cuadrado sexto. Lo otro que tengo que tener muy claro son las alturas de los muros. En este caso vamos a tener 2 metros 40, 2 metros 60, 2 metros 60 y la fuerza. Entonces, con eso podemos calcular esto con tranquilidad, sabemos los datos, sabemos que B es el ancho del muro, sabemos que L es el largo del muro. ¿Ya? Y empezamos. En análisis se empieza siempre del piso superior, es decir, en este caso del tercer piso, al primer piso. ¿Ya? Entonces, en el tercer piso, nosotros tenemos una altura de 2 metros 60, un largo de 2 metros, un espesor de muro de 0,2 metros, el peso de la losa de 350 kilos por metro lineal y una carga horizontal de 1.200 kilos. El área donde se aplica la carga es en la base del muro, por lo tanto, el área que yo voy a tener va a ser el ancho, el V por el L, el ancho por el L, el ancho del muro por el largo del muro. Y todo tiene que ir en centímetros, porque las tensiones, los sigma, se calculan en kilos partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces el área va a ser 20 centímetros por 200, que me van a quedar 400 centímetros cuadrados. Luego, el peso del muro. El peso del muro, ¿qué es lo que voy a considerar? Voy a considerar el peso de la losa que coloqué aquí por el largo para que me den kilos. Entonces yo voy a tener el peso de la losa, los 350 kilos por metro, por el largo del muro, por 2 metros. Más, ¿qué otra cosa me ejerce peso? El mismo peso propio del muro. Entonces va a ser el volumen del muro, que sería 0,2 por 2 metros por 2,60 por la densidad del hormigón. Entonces, al hacer todos los cálculos, me da que la normal del tercer piso son 3.300 kilos. Luego, calculo el sigma n del tercer piso, que sería la normal del tercer piso dividido por el área. Entonces serían 3.300 dividido por 4.000. Y eso nos da 0,825 kilos partido por centímetro cuadrado. Luego, necesito calcular el momento. Y el momento se calcula en este punto. Por lo tanto, el momento va a ser 1.200 kilos por la altura que yo voy a tener, que son 2 metros 60. Pero estos son kilos por metro. Entonces sería 3.120 kilos por metro. Y como las unidades son kilos partido por centímetro cuadrado, yo necesito transformar esto a centímetros.
Entonces me queda 3120,00 kilos centímetros. El momento resistente es B por L cuadrado sexto, como ya lo habíamos dicho. Entonces sería 20 centímetros el ancho del muro por el largo, que son 2 metros, 200, dividido por 6. Entonces, al hacer el cálculo del BL cuadrado sexto, me da 133.333 centímetros al cubo. Entonces, el sigma del momento en el tercer piso sería el momento solicitante, que sería 3120,00 para dejarlo en centímetros, dividido por el momento resistente. Y eso nos da 2,34. ¿Ya? Entonces tengo el sigma n, tengo el sigma m, y voy a calcular, voy a ingresar a la fórmula que habíamos visto en la presentación anterior. Entonces me quedaría el sigma m 234 menos el sigma n 0,825 dividido por 234, esto al cuadrado, por el ancho del muro por el largo del muro dividido por 4. Entonces, al hacer el cálculo, esto me va a entregar la fuerza en el tercer piso, y la fuerza en el tercer piso es de 980,8 kilos. Con ese dato, que yo ya tengo la fuerza en el tercer piso, necesito determinar cuántos fierros le voy a colocar en el borde. Para eso, nosotros vamos a usar en este ejemplo el A4428H. Entonces nosotros sabemos que el sigma admisible es el 60% de la afluencia, y la afluencia son 2.800 de acuerdo a lo que dice acá. 2.800 kilos partido por centímetro cuadrado. Entonces me queda que 2.800 por el 60%, 1.680 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, para calcular cuántos centímetros cuadrados de fierro yo voy a necesitar para este muro, tomo la fuerza de los 980 y lo divido por el sigma admisible. Entonces, sería 980,8 kilos dividido por 1.680 kilos dividido por centímetro cuadrado, nos da que los kilos se me van y me queda 0,5 centímetros cuadrados de acero que yo necesito en el borde del muro, en la esquina del muro. Ahora, tenemos que determinar qué fierro vamos a ocupar, qué fierro vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que un fierro de 8 tiene una sección o un área de 0,5 centímetros cuadrados, un fierro de 10 de 0,7, un fierro de 12 de 1,13, un fierro de 16 de 2, un fierro de 18 2,5, de 22 3,8, de 25 4,9, de 28 6,6, de 32 8,0, de 36 10. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo los centímetros cuadrados que me dio aquí, ¿ya? Y lo divido por los centímetros cuadrados de un fierro de 8. Y ahí determino cuántos fierros voy a tener que colocar en el borde. En este caso, tomo los 0,5 y lo divido por 0,5303 y me da 0,99. Entonces, ¿cuántos fierros me dice que tengo que ocupar? Un fierro. Si yo tomo estos 0,5 y los divido por 0,785, me da 0,63. Y eso me está diciendo que voy a ocupar un fierro. Si yo tomo los 0,5 y lo divido por 1,131, me da 0,44 y me dice que es un fierro. Por lo tanto, de este análisis me está diciendo que ya con un fierro de 8, con un fierro del más pequeño, me sirve en este piso, que sería el tercer piso. Pero aquí dice, se necesita un fierro de 8, pero por normativa, la enferradura mínima son 2 fierros de 12. 2 fierros de 12, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Son 2,26. Por lo tanto, todo valor que me dé aquí, menor a 2,26 centímetros cuadrados, son 2 fierros de media en el borde. Si me da menor, por ejemplo, si a mí me diera 0,5, 2 fierros de media. Si me diera 1,13, 2 fierros de media. Si me diera 2 centímetros cuadrados, 2 fierros de media. Si me da 2,25 centímetros cuadrados, 2 fierros de media. Todo lo que sea menor a 2,26 quiere decir que son 2 fierros de media. Por lo tanto, en este caso, tenemos en el borde 2 fierros de media. En el segundo piso, lo mismo. Consideramos los dos pisos, consideramos las alturas, consideramos el peso de la losa. Aquí me faltó el peso de la losa también,
porque aquí se repite, ¿ya? Aquí se repite el peso de la losa ahí, el peso de la losa, el peso de la losa, porque la losa está en cada piso, ¿ya? Entonces, yo voy a tener en cada piso, y esto voy a tener una carga distribuida, y eso son 350 kilos por metro lineal. Ya, tengo la normal del tercer piso, el peso del tercer piso, y ahora necesito la normal del segundo piso sobre esta área de trabajo. Entonces, la normal 2, o el peso de aquí sobre esta área de trabajo, va a ser la normal 3 más la normal 2. ¿Cuánto valía la normal 3? 3.300. ¿Cuánto vale la normal 2? Sería los 350 kilos por metro lineal multiplicado por los 2 metros, que sería la losa, más el peso propio del muro, que sería el volumen del muro multiplicado por la densidad del hormigón, que sería 0,2 por 2 metros por 260 por 2.500. Y eso nos da 6.600 kilos. El área sigue siendo la misma, exactamente la misma, porque es el mismo muro. Ya, en el cálculo del momento. El cálculo del momento yo lo voy a hacer aquí. Entonces, ¿quiénes están ejerciendo momento? Esta fuerza de 1.200 kilos y esta fuerza de 1.000 kilos. Entonces yo digo, 1.200 kilos, si estoy calculando el momento aquí, va a ser 1.200 kilos por la proyección de la fuerza. Entonces voy a tener esta altura, de aquí a aquí. Por eso yo coloco 1.200 kilos por 260 más 260, más 1.000 kilos, que si yo proyecto la fuerza aquí, la altura de esos 1.000 kilos son 260, más 1.000 kilos por 260. Entonces, el momento total nos da 8.840 kilos por metro. Y esos son 8.840,00 kilos centímetros. El momento resistente es exactamente el mismo del anterior, porque nosotros lo que vamos a analizar es este muro que está aquí, ese, ningún otro. Entonces, el sigma de la normal del piso 2 serían los 6.600 dividido por los 4.000. Que ahí está, 6.600 dividido por los 4.000. Nos da 1,65. El sigma del momento sería los 8.840,00 dividido por el momento resistente que dijimos que era el mismo del piso anterior, los 133.333. Y eso nos da 6,33 kilos partido por centímetro cuadrado. Aplicando la fórmula, lo mismo, el sigma m menos el sigma n dividido por el sigma m por el ancho del muro, por el largo del muro, dividido por 4, nos da una fuerza de 3.740 kilos, 63. Y eso yo lo divido por los 1.680 que habíamos visto delante, me da 2,22. Por lo tanto, como dijimos, los fierros mínimos para el muro son 2 fierros de media. Último piso, primer piso, acá abajo. ¿Qué es lo que voy a tener? Vamos a tener la fuerza horizontal aquí en el tercer piso, la fuerza horizontal en el segundo, la fuerza horizontal en el primero, las alturas, que en este caso ya son diferentes, porque tengo 2,40 m, 2,60 m y 2,60 m, ¿ya? Voy a calcular primero el peso que está aquí sobre esta área de trabajo que tengo aquí. Voy a calcular la normal, que sería la normal 2, claro, porque ya en la normal 2 ya tengo el peso de la normal 3 más la normal 2. Sería la normal 2 más la normal que tengo, o el peso que tengo del primer piso. ¿Qué sería? La anterior serían los 6.600, eso, más 350 kilos por metro lineal por 2 metros, más el peso del muro, que sería 0,2 por 2,40, eso es lo que me cambia la altura, por 2 metros, por 2,40, me cambia la altura por 2.500. Entonces el peso total en kilogramos es de 9.700 kilos. El área sigue siendo la misma. Y el momento. Para el momento voy a tener lo siguiente. Vamos a tener una fuerza que se proyecta aquí por toda esta altura. Por eso dije 1.200 por
2,6 más 2,6 más 2,4. Luego voy a tener esta fuerza que se proyecta aquí, por esta altura. Entonces va a ser 1000 por 2,6 más 2,4. Y la última, que va a ser esta fuerza, por esta altura, que va a ser 800 por 2,4. Haciendo los cálculos llego a 16.040 kilos por metro, que los tengo que pasar a centímetros. 16.040.00 kilos centímetros. El momento resistente sigue siendo el mismo. Entonces veamos. La normal, el sigma n, va a ser la normal del primer piso, los 9.700, dividido por los 4.000, que es el área. Da 2,425 kilos partido por centímetro cuadrado. Luego, el momento en el primer piso va a ser el M1, los 16.040.00 kilos centímetros, dividido por los 133.333 centímetros al cubo. Y eso nos da 12 kilos por centímetro cuadrado. Calculamos la fuerza en el primer piso. Va a ser 12 sigma m, sigma n, sigma m, n, por 20 por el largo dividido por 4. Eso nos da 7.640 kilos. Dividido por los 1.680 me da 4,54 centímetros cuadrados. Entonces, si yo divido estos 4,54 por el área, que es 0,5 del fierro de 8, me da 9 centímetros. Perdón, me da 9 fierros. Después, los 4,54 lo divido por el área del fierro de 10, que es 0,7, me da 6 fierros. Después, los 4,54 lo divido por el área del fierro de 12, que es 1,13, me da 4 fierros. Y después, 4,54 lo divido por el área del fierro de 16, que son 2 centímetros, me da 3 fierros. Y después, los 4,54 dividido por el área del fierro de 18, que son 2,5, me da 2 fierros. Entonces, aquí en este muro, ¿qué quiere decir? Que yo puedo colocar, como lo habíamos conversado, en el primer piso, tengo que colocar, obviamente, fierros más gruesos que en los pisos superiores. Para mí, podríamos colocar perfectamente bien, dice fierro de 16, son 3. Podríamos colocar 3 fierros de 16 o podríamos colocar aquí 2 fierros de 18, ahí, 2 fierros de 18 milímetros y luego seguir hacia arriba, aquí hacer el empalme con hasta arriba en el fierro de borde con los dos fierros de media, como dice la normativa. Esto se repite obviamente acá. Acá también voy a tener en el otro borde del muro, aquí, en ese, ahí, 2 fierros de 18, 2 fierros de 18, y hacia arriba, aquí arriba, desde aquí a acá, puedo perfectamente colocar, ahí, 2 fierros de media. ¿Ya? Y eso, pues así es un pequeño video para recordar cómo se calculan los fierros de borde. ¿Ya? Eso sería.